Pablo Méndez y voy en sexto E. El tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre el trato a la oposición. Para empezar vamos a hablar qué es la oposición. La oposición es cuando un grupo de personas o partidos políticos emiten su crítica, opinión o inconformidad sobre el mandato de ese tiempo, sobre que está gobernando ya sea un país, un estado, un municipio, etc. Para empezar, hay tres tipos de oposición. La oposición irracional es cuando un grupo de personas o partidos políticos hacen una crítica pero mal hecha, a lo menso. Critican nada más por criticar y siempre lo hacen para poder perjudicar al mandatario. No tienen pruebas, no tienen fundamentos jurídicos, nada. La otra es oposición racional, que es todo lo contrario de la oposición irracional. Estos sí tienen pruebas, hacen una crítica bien fundamentada, tienen fundamentos jurídicos, lo hacen por base de una denuncia, pero de igual manera es para poder perjudicar al mandatario. La otra es oposición racional, es lo mismo, solamente lo que diferencia a los dos es de que igual hacen, es lo mismo que la racional, es una denuncia y todo eso con fundamentos, pero esto lo hacen para poder iluminar al mandatario de que no caiga en las garras de la corrupción prácticamente. Lo que también es un dato interesante es de que la oposición es un derecho constitucional que cada ciudadano tiene para poder emitir su opinión al mandatario que nos den resultados. Vamos a hablar ahora sobre el mandatario de Mao Zedong y la de Hitler. El de Mao Zedong en China y Hitler en Alemania. Para empezar, el de Hitler. Hitler era totalitarismo, su gobierno era nacionalista. ¿Y qué pasaba si había una oposición en su mandatario? Primero hablamos sobre cuando subió al poder Hitler en 1935, cuando muere Hindenburg. Podemos hablar de los judíos, que los mandaban a los campos de concentración, que era la peor, se puede decir que desgracia de Alemania. No podías tener una ideología diferente a ellos. Si eras homosexuales también te mandaban a los campos de concentración. Prácticamente tenías que ser nazi para poder pertenecer a su grupo, ¿no? De los demás te mandaban a los campos de concentración. Y aquí algo muy importante, que la segunda problema más grave era de que tuvieras pensamientos comunistas. Y es algo muy importante porque en el mandatario de Mao Zedong pues eran comunistas. Entonces si tú tenías pensamientos comunistas era la segunda o peor problema grave. Primero pues eran los judíos, ¿no? Vamos a hablar sobre la noche de los cuchillos, cuando Hitler manda a matar a la CIA con su gran mandatario, porque era un peligro para Hitler y porque él tenía miedo de que se rebelaran y pudieran quitarle el poder a Hitler, porque no pensaban igual que Hitler. Entonces hace la purga en la noche de los cuchillos, y eso es algo muy claro de que la oposición en Alemania en ese tiempo era para pensarlo dos veces. De lo contrario, vamos a hablar sobre Mao Zedong. Podemos hablar primero sobre la campaña de las 100 flores, que fue en 1956, en donde, Mao Zedong su gobierno era autoritarista, era comunista. En la campaña de 100 flores es cuando le dice al pueblo que le mande sus críticas, porque quería pensamientos nuevos, ya que los viejos estaban pues, ya muriendo, entonces quería pensamientos nuevos. La gente lo hizo, muchos estudiantes lo hizo, pero vio que Mao Zedong no le gustaba y que tarde o temprano se podían rebelar ante él, y los manda a una purga a todos los que criticaron, y cerró la campaña. Y después, el año siguiente, en 1957, es cuando se hace la campaña antiderechista, en donde hace toda esa purga. Vamos a hablar después de 10 años después, de 1966 a 1976, cuando hace la revolución cultural, donde empieza a matar a todos sus grandes confidentes, sus manos derechas de su gobierno, por el simple hecho de que era una amenaza para él. Hay muchos datos sobre lo de Mao Zedong, que no podías, tenías que pensar igual que él, tenías que vestirte igual que él. Había mucha pobreza en el gobierno de Mao Zedong, estaban muy retrasados a comparación de Europa. O sea, oponerte también era para poder pensarlo dos veces, ¿no? En conclusión, yo puedo decir que en estos dos países en ese tiempo, pues sí, no era importante o no era relevante poder hacer una crítica ante ellos. Más en Alemania, sobre un dato en donde George y su esposa Alison Croquet, George era médico y que él era antisemita y no le gustaba o no pensaba igual que Hitler, y ayudaba mucho a los judíos y todo eso, ¿no? Que después tarde o temprano lo capturaron y lo degollaron. Su esposa continuó con la misma labor, pero justo 24 antes de que acabara la guerra, lo capturan y lo vuelven a matar. Entonces, sí había apoyo, pero lo hacían a escondidas, más en Alemania. En Mao Zedong no se podía porque
era pues, un gobierno autoritarista y no se podía hablar sobre o pensar mal o diferente a los demás. Entonces, este contraste es algo muy similar. A mí lo que me pareció fascinante fue que en Hitler, si pensabas comunistamente, con pensamiento comunista, era de lo peor. Y si tenías pensamientos nacionalistas en China, era de lo peor. Gracias y nos vemos.